Para evaluar las expresiones en este video, reescribiremos esta resta como suma y luego seguiremos las reglas para agregar enteros. Así que vamos a reescribir 3 menos 9 positivos como 3 más 9 negativos. Y reescribiremos 7 negativos menos 9 negativos como 7 negativos más 9 positivos. Y ahora siguiendo el orden de las operaciones, vamos a simplificar dentro de los paréntesis primero. Entonces determinaremos esta suma y ahora determinaremos esta suma. Bueno, positivo 3 más negativo 9 sería negativo 6. Y luego negativo 7 más 9 sería positivo 2. Y ahora tenemos el opuesto del negativo 6. Entonces eso sería positivo 6. Y luego menos positivo 2 es lo mismo que más negativo 2, que sería igual a positivo 4. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Comenzaremos simplificando dentro de los paréntesis, escribiendo este problema de resta y este problema de subtracción como un problema de suma. Entonces tendremos lo contrario de, en realidad, para 15 menos 8, no hay razón para escribir eso como un problema de suma, eso solo será positivo 7. Bueno, vamos a escribir 5 menos 9 negativos como 5 más 9. Entonces aquí tendríamos 7 negativos. Y esto sería menos 14 positivo. Y luego restar 14 es lo mismo que sumar 14 negativos. Pero ahora para el último paso, estamos agregando números enteros con el mismo signo, por lo que agregaremos sus valores absolutos y mantendremos el signo, por lo que la suma es negativa 21. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un último ejemplo. Aquí tenemos multiplicación y sustracción, y siguiendo el orden de las operaciones necesitamos multiplicar primero. Así que realiza la multiplicación aquí y aquí antes de restar. Entonces 3 por 6 son 18, y 4 por 7 son 28. Y luego 18 menos 28 es equivalente a 18 más 28 negativos. Y ahora tenemos enteros con diferentes signos, por lo que tendremos que restar sus valores absolutos. Pero note cómo el negativo 28 va a superar al positivo 18, por lo que la suma va a ser negativa. Y luego, cuando restamos los valores absolutos, tendremos 28 menos 18, que es 10, pero sabemos que la suma tiene que ser negativa 10. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.